En la Super Era Advanta hay un girasol que se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Somos REM, la red de manejo de plagas de APRESID. Nos encargamos de reunir a productores, expertos y empresas para generar información y promover el manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades. También difundimos la actualidad del manejo de plagas a través de diferentes herramientas como jornadas técnicas, alertas de resistencias, notas y también el mapeo de tanto malezas, insectos como enfermedades. Bueno, ante todo, gracias por haberse acercado a la sala. Voy a leer el currículum de Dani para no errarle en las cosas, por los lentes. Daniel Hernán Germinar es ingeniero agrónomo, especialista en fertilidad de suelos y fertilización de cultivos y actualmente se desarrolla como Product Manager en Biosoluciones, responsable de la línea y el equipo de desarrollo de negocios de bioproductos para el agro, marketing estratégico, operativo, seguimiento comercial y proyectos, y es docente de la Universidad de Lomas de Zamora. Y antes de arrancar, no me presenté yo primero también, mi nombre es Paola Díaz, soy ingeniera agrónoma, parte de APRESID, soy codirectora de Prospectiva, que es el programa APRESID que organiza el Congreso, y un poco para darle pie a Dani que empiece su disertación, decirles que hace un tiempo atrás, varios años atrás, con solo tener en cuenta el control de plagas, el manejo de cultivos se hacía bastante sencillo. Sabemos, tuvimos 3 últimas campañas complicadas en cuanto al agua y ya empiezan a jugar otros factores, estrés, por ejemplo, que al cultivo no le alcanza con que controlemos malezas, insectos o enfermedades. Vamos a tener que de acá en adelante consideramos tener en cuenta otros aspectos de la fisiología de los cultivos para que el rendimiento se siga manteniendo o crezca con las condiciones climáticas que estamos teniendo. Y de esto, Dani nos trae la novedad de UPL para ver cómo podemos manejar cultivos y lograr que la soja, en este caso, le rinda vivir sin estrés. Perfecto. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias por estar acá compartiendo este tiempo con nosotros. Antes que nada, le queríamos comentar que UPL es la compañía quinta a nivel mundial en lo que a fitosanitario se refiere y está tomando el desarrollo de los productos biológicos de una forma muy, muy seria y para eso creó esta plataforma que luego será seguramente una compañía, NPP, Natural Plant Protection, que lo que va a hacer es el desarrollo y luego comercialización de todos los productos biológicos del grupo UPL, ¿no? Tiene este tipo de productos una forma distinta de desarrollarlos, una forma distinta de comercializarlos, por lo tanto vamos a tener una plataforma que se va a dedicar pura y exclusivamente a eso en el mediano plazo. Dicho esto, vamos a tocar este tema. El estrés de los cultivos que sufren impactan negativamente en el rendimiento. Si nosotros estamos estresados, no nos podemos concentrar, no podemos trabajar, no podemos estar bien con nuestra familia. El cultivo le pasa lo mismo. Y uno diría, bueno, un estrés puede ser una piedra, una helada, pero hay más cosas para ver, incluso de nuestro manejo, ¿no? Entonces, el estrés es una situación que impide expresar su máximo potencial de rendimiento. ¿Por qué? Porque la planta gasta energía para sobrellevar ese estrés.
en detrimento de lo que va a rendimiento. ¿Se entiende? Ahí está. Las situaciones de estrés pueden ser causadas por factores bióticos como plagas, enfermedades, dentro de ellas están bacterias, malezas que le compiten, etc. Pero también factores abióticos como temperatura extrema, hablamos del granizo, la seca, ni hablar, que lo vimos, pero este año. Salinidad, otro problema que genera estrés. Exceso hídrico, lo mismo. Radiación, acuérdense cuando éramos chicos, salíamos al sol en verano, nos quemábamos, sí, pero hoy nos ponemos violeta, ¿no? Bueno, esa radiación solar también afecta a los cultivos. Y también puede generar alguna situación de estrés el manejo que nosotros hagamos. Bien. ¿Y esto qué genera la planta? Modificaciones en membranas celulares, pueden volverse menos permeables, síntesis de antioxidantes, proteínas del estrés, baja la tasa metabólica, utilización de reservas para mantener las funciones vitales, ¿no? Es todo gasto de energía que va en detrimento del rendimiento. Bien, este trabajo muy interesante muestra del rendimiento potencial que tendría un cultivo, cuánto es afectado por pérdidas por estrés bióticos, plagas, enfermedades, malezas, y estrés abiótico, donde entran todas estas variables. Y no es que hay una, pueden estar la mayoría a la vez actuando sobre el cultivo. Eso, y el problema está en que uno no lo puede identificar, ¿no? Que es lo que se llama estrés subclínico. El clínico es el que uno lo ve la hoja quemada por la helada, etc. Es clínico, se ve. Pero el subclínico es el que no se ve. Es cuando uno no se da cuenta que está mal, pero sí está mal, ¿no? Y esto es muy importante, un valor grande. Entonces, volviendo a los estrés abióticos, nuestra apuesta para el desarrollo de Optimat fue encarar uno de los estreses más fuertes que sufre el cultivo y que depende de nuestro manejo, ¿no? Y ahí, ¿qué tenemos? Carryover de herbicidas, aplicación de herbicidas preemergentes o aplicación de herbicidas postemergentes, derivas, tanques sucios. Todo eso son causales de estrés para el cultivo que dependen de nuestro manejo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver de qué manera ese estrés lo podemos llegar a mitigar con una herramienta que tenga dos características fundamentales. Una, que sea potente, es decir, que dé respuesta y buena respuesta. Y la otra, que en general sufren muchos productos biológicos, es la estabilidad de la respuesta. Es decir, que de las veces que yo aplico tenga un muy alto porcentaje de efectividad. Y eso es lo que buscamos y encontramos con Optimat. Después lo vamos a ver en números. Bien, esto ustedes lo ven, lo conocen, ¿no? Estos tipos de síntomas de estrés que son causados por manejo, ¿no? Pueden estar o no agravados por situaciones ambientales, pero en el mal menor, de alguna manera, también estamos afectando el cultivo, ¿no? En el mal menor decir, bueno, tengo que aplicar herbicida, pues si no el yuyo colorado me lo tapa, pero la aplicación de postemergente le pega a la soja. Bueno, entonces, por ahí arrancamos. Y acá les quiero mostrar cuál es el concepto básico del producto, la recuperación. Hacer que ese cultivo se recupere de un estrés por el contenido de principios activos que tiene. Vamos a ver. Un cultivo no estresado, le pasa un evento de estrés, el que ustedes quieran, el cultivo queda estresado, ¿no? Tiene que empezar otra vez a evolucionar, arrancar, tirar nuevas hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una pérdida
de rendimiento, lógicamente, ¿no? El cultivo va a estar estresado, va a empezar a crecer, pero ya el potencial de rinde va a ser menor. ¿Cuál es la idea con Optimat como recuperador de estrés? Bueno, la palabra misma lo dice, hacer que la velocidad de recuperación sea más rápida. Es como cuando nosotros nos enfermamos, salimos de un resfrío y tomamos, no sé, alguna vitamina, algo para estar lo antes posible en una situación normal, trabajar, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tenemos la recuperación. Es lograr que esto llegue a una situación mejor, no sé si como esta, o a veces puede ser que la supere, ¿no? Y el cultivo arranque lo antes posible y deje menos rendimiento en el camino por esa situación de estrés. Visto con estas curvas, ahí van a ver un gráfico de el cuadradito, el del medio es estrés temporario, el triangulito estrés permanente y el rombo es sin herbicida. O sea, estamos hablando de acá de un estrés provocado por un herbicida, ¿se entiende, no? Bien, ¿qué sucede con estas curvas? Ahí está el evento de estrés, ¿no? Para estos dos. Bien, la idea, y acá está la pérdida de rendimiento, ¿no? Porque este está estresado. Bien, ¿qué es lo que se busca? Que Optimat haga que esta tasa, llamémosla metabólica, como quieran llamarla, se recupere lo antes posible y trate de emular la situación de normalidad. De esa manera es más probable que lleguemos al mismo punto de rendimiento al final del camino respecto de una situación de estrés donde no tiene una ayuda. ¿Por qué? Porque a la planta le tomó más tiempo recuperarse y ese mayor tiempo de recuperación es a costa del rendimiento, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está claro el concepto? Perfecto. Bien, ¿qué es Optimat? Bueno, una potente solución biológica a base de extracto de plantas para recuperar el cultivo de soja de eventos de estrés. Permite reducir las pérdidas e incluso en algunas situaciones lograr una ganancia extra. ¿Por qué? Porque va a estar cubriendo esos estrés subclínicos que no estamos viendo. Esto es clave para nosotros, la estabilidad de la respuesta, después van a ver en los casos positivos. Y su composición está basada en reactivar el metabolismo de la planta lo antes posible. Por eso contiene folcisteína, aminoácidos, ácidos fúlvicos y potasio. Vamos a ir un poco rápido sobre cómo actúan, pues le quiero mostrar más que nada los resultados. ¿Cómo actúa? Genera reservas bioquímicas para resistir los periodos causados por estrés biótico y abiótico. Mantiene activo el sistema de detoxificación natural de la planta, forma complejos con acción antioxidante, como las cremas que se usan para la cara para reducir el envejecimiento. Esto es lo mismo. Equilibra rápidamente el contenido de clorofila para que la fotosíntesis, la tasa fotosintética, vuelva lo antes posible a la normalidad y regula la apertura y cierre de estomas y el transporte de agua, obviamente con el potasio, que fue lo último que les mencioné. Vamos por la folcisteína rápidamente. Derivado de aminoácido usado como bioestimulante para generar reservas bioquímicas y resistir el periodo de estrés. Puntual para eso. Puntual para eso. Bien, libera grupos tiol que evitan la oxidación de compuestos celulares y estimulan el metabolismo de carbohidratos. Bueno, también trabaja la síntesis de proteína, ADN, facilita el transporte de electrones, etcétera, etcétera. Pero fíjense que esto apunta a un efecto antioxidante y favorecer la producción de auxina, hormona de crecimiento, y fotosíntesis. Es como para ayudarla a la planta a recuperarse, ¿no? Está claro. Bien. ¿Qué rol juegan los demás contenidos? Aminoácidos, ácidos fúlvicos y potasio. Aminoácidos muy conocidos, contribuye con el efecto antiestrés, ¿no? Sobre todo térmico. Los ácidos fúlvicos mejoran la absorción, translocación y asimilación de nutrientes. Que la planta empiece a comer más rápido y mejor para
fortalecerse. Y por último, el potasio interviene sobre todo en la regulación del agua dentro de la planta, factor fundamental para que ese flujo osmótico permita la translocación de fotoasimilados y absorción de nutrientes. Fíjense que todo apunta a que la planta arranque, ¿no? Bien, vamos a ir a caso por caso donde nosotros trabajamos con este producto, en un principio apuntado a las consecuencias negativas que tienen la aplicación de ciertos herbicidas. La primera, herbicidas preemergentes o carry-over que haya. Bien, esa es la recomendación, aplicación de 1 litro de Optimat lo antes posible. ¿Se acuerdan esas 3 curvas? Cuanto antes lo aplicamos, más rápido recupera, pero lógicamente tengo que tener algo de área foliar para que el producto entre, ¿no? Esto que ven acá es una recopilación de ensayos en 3 regiones distintas, porque hablamos de herbicidas preemergentes y los suelos son determinantes en esto, con 4 productos distintos, 4 herbicidas preemergentes distintos, hecho en un resumen. Y fíjense, acá está el testigo que en promedio de todos ellos rindió 2.800 kilos. Con el herbicida preemergente tuvo una merma de 2.662 kilos y con la aplicación de Optimat en B6 de manera temprana logró una recuperación. Y fíjense, caída del 5,5%, un aumento del 5,4%, es decir, que recuperó prácticamente todo lo que perdió. Recuperación el 98%. Ahora yo les voy a mostrar más ensayos, son con Fomesafen, con deriva de 2,4-D, etc. Y van a ver siempre la misma forma de expresar cómo cayó y cómo se recuperó. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Esto fue la ganancia de rendimiento y el resultado neto con el precio de soja a mayo de esa aplicación. ¿Cuánto queda en el bolsillo del usuario, obviamente descontado el producto, luego de la aplicación en esos escenarios? ¿Se entiende? Este es el resultado económico del uso del producto. Bien. Vamos con el segundo posicionamiento. ¿Aplico un herbicida posemergente o tengo la mala suerte de sufrir una deriva de algún vecino que aplicó 2,4-D? ¿No? Entonces, vamos primero con la aplicación de Fomesafen. Esto era Fomesafen solo versus la aplicación conjunta o hasta las 48 horas, donde veamos los mejores resultados. Y en esta campaña, en una serie de ensayos que hizo el Departamento de Investigación y Desarrollo de UPL, mostró que tenían en promedio en todas las localidades una caída del 6,5% y con la aplicación junto con Optimat recuperaba un 7,7%, es decir, recuperaba lo que perdía y un poco más. Y ese poco más también nos hizo pensar en uno de los posicionamientos que vamos a ver al final. ¿Qué pasa? Este extra, no solamente por este efecto de estrés, sino por los estreses subclínicos que tiene esa soja y el efecto de recuperación también contribuyó a mitigar esos. Y ahora al final lo vamos a ver cómo actúa en ese sentido. Bien. Lo mismo con 2,4-D. Realizamos aplicación de 2,4-D a baja concentración para emular la deriva, como la bibliografía dice, de manera que podamos tener una situación de fitotoxicidad por 2,4-D y ver cómo recuperarla esa soja. Y fíjense cómo le pegó, 9,4%. Y la respuesta en recuperación, y si alguno habrá visto una soja con 2,4-D como queda, fue del 52%, 4,9 subió. Muy buena para el estado en el que estaban esas hojas después de la emulación de esta deriva, ¿no?
Bien, entonces, en esta campaña, en todas las localidades, tuvimos una respuesta de 198 kilos, 121 kilos de soja, que en plata es $55 por hectárea y $28 por hectárea, casi 28,50 dólares por hectárea limpios. Seguimos. Esto ya hecho por el equipo de desarrollo de mercado de UPL, con referentes técnicos, como trabajamos siempre, en todas estas localidades. Fíjense la variedad de situaciones, donde lo mismo, aplicamos Fomesafen más Optimat, y vemos la caída en rendimiento y la recuperación. La caída acá no fue tanta, pero la recuperación fue muy buena. Otros factores de estrés seguramente están afectando esa soja, y este producto Optimat, que trabaja en ese sentido, hizo que expresara su rendimiento. Y acá quiero hacer una diferencia entre, para no confundir, entre recuperador y fitoestimulante. El fitoestimulante, o se lo quiere llamar bioestimulante, para ir separando y echando claridad en cómo clasificar los productos, lo que hace es estimular al cultivo a fijar más chaucha, fijar más grano, más flores, más cuaje, pero para eso hay que tener recursos. En cambio, el recuperador de estrés lo que hace es hacer que el cultivo vuelva a la normalidad. ¿Se entiende la diferencia? Genial. Bien, sigamos. 2,4-D, campaña 21-22, mismas localidades. Le hizo caer un 14% del rendimiento y pudimos recuperar prácticamente todo, 93% de esa pérdida, de esa merma que tuvo el cultivo de soja por la fito de 2,4-D. Bien, lo mismo. Ganamos 235 kilos, porque si el cultivo estaba estresado lo perdimos, por eso decimos ganamos. 443 con Optimat, en el caso del 2,4-D, de la deriva. Y esto es el resultado económico de esa aplicación como promedio de todas esas localidades en la campaña 21-22. Bien, la última campaña. Acá faltan algunas más porque nos tienen que terminar de entregar resultados, pero fíjense también, San Jerónimo, Leones, Córdoba, Pergamino, Tandil, Bandera, Piamonte, de todo. Testigo, rendimiento, 2.948 kilos, Fomesafen cae un 3,9% y logramos recuperar un 5,3%, es decir, 136%. La campaña pasada. 2,4-D, ¿qué pasó? Le pegó mucho, 8,3%. Logramos recuperar un 45% de esta pérdida, 3,7% de rendimiento. Y de nuevo, ¿cuánto es el money in pocket? $50, $33 por hectárea de ganancia neta de la aplicación de Optimat en estas condiciones. Bien, y por último, una de las metodologías que tenemos en UPL cuando estamos desarrollando un producto es trabajar con, lógicamente, asesores que lo vean, que lo prueben y charlar de cómo funciona, cómo lo ven y demás. Y un asesor muy importante nos decía, está bien, yo compro el producto, pues la verdad que la recuperación de 2,4-D fue espectacular. Ahora, ¿qué pasa si compré el producto y no sufrí deriva? ¿No? Primero, buenísimo, que no tuviste afectación, pero ¿qué hago? ¿Le canto el feliz cumpleaños hasta el año que viene? Bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a probarlo solo para cubrir, a ver cómo podemos cubrir esos eventos de estrés subclínicos que no se ven, ¿no? Entonces, hicimos tres momentos de aplicación, obviamente esto también con dosis creciente, en vegetativo, en R1 y en R3. En vegetativo, solo en una situación de muy mala situación hídrica logramos una respuesta, pero la mejor respuesta económica fue en esta ventana de aplicación de R1 a R3 solo.
a pesar de no tener un evento de estrés como los que vimos recién de Fomesafen o una deriva u otra afectación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la magnitud de esa respuesta? Fíjense, localidades también 5,3%. ¿Cómo hace un recuperador de estrés para lograr esto? Es porque la planta está sufriendo estrés. No es un fitoestimulador, es un recuperador de estrés. Hay estrés en los cultivos. Nosotros siempre bromeamos con el hecho de que la soja antes daba vuelta la hoja a las 12 del mediodía. Hoy lo hace a las 10 de la mañana. Eso es estrés. Eso es menor rendimiento potencial, ¿no? Bien, la ganancia en kilos y en plata. Queda ver cuántos casos positivos y económicamente positivos hubo, ¿no? Bueno, esto es Optimat versus testigo. Esto, a ver, 22-23. Y vamos a hacer un resumen de todo. Primera posicionamiento, situaciones de deriva 2,4-D, tanques sucios, otros estrés agudos, como puede ser una helada, puede ser un granizo. Aplicación lo antes posible para tratar de que la curva no se me despegue de la que sería una situación ideal, ¿se acuerdan? 1 litro por hectárea. Con Fomesafen, aplicación conjunta o máximo a las 48 horas. Excelente respuesta. Bien, la segunda, herbicidas de suelo, aplicación lo antes posible también, pero con un IAF que permita su absorción. También la dosis no varió, hicimos curva de dosis y con mejor respuesta económica estaba en 1 litro por hectárea. Y para estrés subclínico, entre R1 y R3, esa es la mejor ventana de respuesta que obtuvimos, 1 litro por hectárea también. Entonces, a este asesor que nos decía, che, ¿qué pasa si no tengo deriva de 2,4-D? Bueno, lo podés aplicar igual en el lote donde la soja sufre más y podés tener un incremento de rendimiento muy interesante, ¿no? Bien. Resumen de todo. Optimat y Optimat más Fomesafen. La caída de rendimiento en el resumen de todos los ensayos de todos estos años en 34 localidades nos dio 6% de caída. La recuperación con Optimat nos dio 193 kilos, 6,5%, un índice de recuperación de 102%. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el CP? ¿Qué es? Casos positivos. Pero no casos positivos que dio 1 kilo más. Casos positivos que dio rentabilidad. 90%. En el 90% de todos estos ensayos, la aplicación con recuperación de Fomesafen, logramos que 9 de cada 10 lotes tenga rentabilidad. Esa recuperación. Bien, ingreso neto, promedio de todo, poniendo el precio de la soja, descontando el precio del producto, $65. Es mucha plata si lo multiplicamos por hectárea, ¿no? Si lo llevamos acá, un lote de 200 hectáreas, son $13.000 que ganamos por recuperar al cultivo. Bien, lo mismo con deriva de 2,4-D, la caída en promedio 18%, más fuerte. La recuperación con Optimat fue del 31,4%. Casos positivos para un evento de estrés tan fuerte como una fitotoxicidad por 2,4-D del 77%. Es muy buena. Ingreso casi $61. Si vamos a la aplicación de herbicidas preemergentes, presentaron una caída del 5,6%, logramos una recuperación del 88%, y fíjense,
en todos los casos tuvimos respuesta económica a la aplicación bajo estos problemas, ¿no? Entonces, tengo un problema, tengo una solución, es rentable y muy rentable y además es estable. Y eso es, volviendo al principio, una de las cosas que a nosotros nos preocupaba de poder lograr, tener ese desafío de lograr la estabilidad de la acción del producto. Bien, ingreso neto, casi $62, el ingreso en un lote de 200 hectáreas como ejemplo. Bien, y en el caso de aplicación sola, el rendimiento extra en promedio de todos estos años y localidades, 6,2%, 88% de casos positivos, fíjense si no hay estrés subclínico, ingreso neto, $65 por hectárea y daría un ingreso en un lote de 200 de $13.000. Entonces, para resumir, es un producto biológico a base de extracto de plantas terrestres, es potente, vieron las respuestas son muy buenas, lo mínimo el 77, de ahí para arriba, hasta 100 y pico % de recuperación, y lo otro eran los casos positivos, estable. Dijimos, tenemos el producto diferente para lanzar y estamos tranquilos de que el usuario final va a tener una rentabilidad y una rentabilidad estable. Bien, logra la recuperación de la soja y es versátil, porque no solamente uno lo usaría ante una deriva de 2,4-D, que es lo más grave, se puede aplicar con el fomesafen o el lactofen para evitar ese golpe que le da estos herbicidas a la soja. Se puede aplicar en casos que tenga problemas de carry o herbicidas preemergentes y se puede aplicar solo para cubrir estos eventos de estrés subclínico, ¿no? Así que, bueno, esto era un poco lo que les queríamos comentar. Espero que se haya entendido y, bueno, estamos abiertos para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, hay un par de preguntas. Después, si hay un tiempo más, voy a hacer una que se me ocurre porque en la regional hay varios productores. Veo compañeros míos de mi regional y productores de la zona del centro de Córdoba que por ahí se preguntan sobre sobre los productos biológicos, qué claves, o sea, son erráticos, ese es el comentario primero, pero antes de pasar a esa pregunta que yo escucho más en mi zona, vamos a hacer la que el público nos mandó por el WhatsApp. Dale. Preguntaron, esta no. Esperen. ¿Se puede aplicar junto con el herbicida posemergente? Sí, totalmente. No hay problema. No hay problema. Optimat debe ser aplicado antes del estrés o 48 horas después. Y preguntan lo mismo a la misma persona, Optimat anda mejor. ¿En qué tipo de herbicidas? ¿Sistémicos o uno de contacto como fomesafen? Bien, buena pregunta. Si nosotros ponemos en mejor condición una planta previo al estrés, el estrés le va a pegar menos. Es como que nos entrenáramos para una pelea, estamos más fuertes y por ahí tenemos más chance de ganar que después recuperarnos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ese evento de estrés muchas veces es difícil de predecir, ¿no? Y en general este tipo de productos se utiliza como recuperación una vez pasado el hecho, ¿no? O a la vez con el caso de fomesafen, ¿no? Por eso en general nosotros lo hicimos con la aplicación conjunta después porque antes es muy poco lo que se usan de este tipo de productos. ¿Y lo otro era? Si era mejor con herbicidas de contacto o de... No, esa pregunta no. Ah, está. Perdón. No, lo que yo te iba a preguntar, hablando de que veía compañeros míos de productores de la regional, del centro de Córdoba, que cuando uno habla de productos biológicos, lo primero que escucho es decir que son erráticos, que las respuestas son erráticas
Y quería preguntarte, UPL no es el único producto como biológico o biosolución que tiene. No. ¿Qué ofrecen y qué puntos claves crees vos que debemos tener en cuenta para que el producto muestre los resultados que pretendemos que muestren, ¿no? Perfecto, se entiende muy bien. Vamos a empezar de lo básico. Lo básico es determinar cuál es mi problema. ¿Tengo problema de emergencia de los cultivos? ¿Tengo problemas de suelos con salinidad? ¿Tengo problemas de, no sé, uniformidad temporal en el caso de maíz, que es muy grave? ¿Tengo problemas de fitotoxicidad? Bueno, ¿cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Para qué? Para después elegir el producto correcto para eso. O, por ejemplo, tengo un maíz bien fertilizado, untado con dulce de leche, el mejor híbrido, con riego, quiero ir por más. ¿Le voy a poner un antiestresante o le voy a poner un fitoestimulador? Entonces, primero identificar cuál es la problemática que tengo. Segundo, dirigirnos a el producto que apunte a esa problemática, porque no todo sirve para todo, ¿no? Y una vez hecho eso, van a ver que en el mercado hay un montón de productos, ya eso va a estar en ustedes elegir o decidir cuál. Y lo otro muy importante es ir a ver qué hizo. Nosotros desde hace 2 años implementamos un programa de seguimiento postventa. Parece algo obvio, pero en muchos casos no se da. ¿Por qué es este seguimiento de postventa? Porque tanto productores como técnicos, todos conocemos una rama negra controlada, un suyo colorado controlado, una chinche muerta, etcétera, etcétera. Pero el efecto de muchos de estos productos no los conocemos, y ni el productor ni el técnico, y no tienen por qué, porque es algo nuevo. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos para mostrarles lo que hace y que ustedes se queden tranquilos que el efecto que buscaron está. Amén de después medirlo, ¿no? Pero es importante ese acompañamiento y que el comprador de ese tipo de productos exija a su distribuidor o a la empresa que lo provee, acompáñame y enséñame a verlo, ¿no? No sé si... No, sí, es importante sobre todo por esto de la erraticidad. Totalmente, ¿no? totalmente. Y también saber qué mirar, porque uno va al lote y no ve un escalón. Exactamente. A ver, es muy difícil, y sobre todo en soja, ir con la camioneta y decir, acá tratado, no tratado, es muy difícil. Se da en maíz con diferencias de nitrógeno, en trigo también. Yo que he trabajado también en fertilizantes, ahí se ve. Pero en otras situaciones no se ve. Entonces hay que entrar, rodilla en tierra, sacar plantas, contar, ver la uniformidad, si hablamos de implantación, en lo que es suelos salinos, ver la biomasa, ver raíces. Bueno, todo eso hace al aprendizaje y ver si realmente ese producto, con esa aplicación, me mejoró esa situación. Bárbaro, aparecieron 2 preguntas más. Una pregunta, ¿qué pasaría con un cultivo que acumula 2 estrés? Por ejemplo, deriva y granizo, si con un único tratamiento alcanza. Bueno, primero, espero que le quede algo de hojas, lo primero. Pobrecita, mirá, si le pegan 2 trompadas, no sé cómo podría reaccionar ese cultivo a una única aplicación. Seguramente a la planta la va a reactivar. No te puedo asegurar cuánto, porque está pegado por 2 lados, ¿no? Depende aparte de la intensidad del daño. Pero por supuesto, ¿no? Cuando hablamos siempre decimos, che, me vino una piedra. ¿Cómo está la soja? ¿Quedan los palitos? No tiene sentido, no tiene sentido. Si tenés una deriva y un granizo, primero desengualichá el lote, pero seguro vas a tener una respuesta a la aplicación, ¿no? No va a recuperar la situación prístina, porque además el 2,4-D después la dejamos sin hojas, pero sí va a tener una respuesta. En lo que es aplicación, en el caso de granizo, en mi experiencia... Justo la pregunta que había es esa, si tenían medio en granizo. Bueno, estamos conectados.
Un evento de granizo temprano versus un evento de granizo tardío, ¿cuál les parece a ustedes que va a provocar más daño en el rendimiento final en soja? Tardío acá. ¿Por allá? ¿Están todos de acuerdo? Puede ser que no sea la correcta. No, tardío, tal cual. Pues temprano la soja, muy plástica, empieza a rebrotar y se recupera. Ahora, tardío es donde más respuesta tenés, ¿no? En el caso de granizo, ahí es donde te agarró en R1, R2, ahí sí o sí, porque la merma de rendimiento va a ser importante. En vegetativo, y depende de la variedad, la zona, se puede recuperar, y las magnitudes de recuperación por la aplicación de un recuperador como Optimat no es de tanta magnitud, pues ya la soja va a tener tiempo a recuperarse, ¿no? Bárbaro. Otra pregunta sería, ¿cómo vos ves la adopción de esta tecnología? Sabemos que cada vez hay más productos de este tipo, que hay que saber cómo usarlos, dónde, en qué momento, asesorarse, son productos técnicos, pero ¿cómo vos ves la adopción de esta tecnología de ahora, si viene creciendo, cómo es esa curva de crecimiento, cómo la ves vos, cómo la ve UPL? Bien, el crecimiento a nivel global es mucho más grande que el de químico, incluso el de químico puede que esté bajando. En Argentina también la tasa de crecimiento es altísima, está bien, empezamos de cero, o sea que vender $1 millón de esto es ¡buaf! Pero, a ver, vamos de la base. En el mercado está habiendo interés, está habiendo inquietud de qué manera puedo incorporar los productos biológicos. Esa es en general la pregunta. Ahora, después viene otro grado que es ¿para qué, por qué, cuándo, dónde? Bueno, ¿y qué producto? Estamos en esa etapa, ¿no? En la etapa de, bueno, a ver qué problemas tenés, a ver qué respuesta me da. Pero tarde o temprano eso va a ir cuajando, van a quedar los productos más confiables, van a aplicarse en las situaciones de mayor respuesta o en las situaciones que tenga restricciones, hablando de aplicaciones periurbanas, pero va a crecer más rápido de lo que nosotros pensamos. ¿Qué pensamos también? Que no va a ser un reemplazo absoluto de los productos de síntesis, los químicos, sino que va a haber una convivencia. En muchos mercados o cultivos está limitado el número de ingredientes activos que se pueden aplicar. Bueno, esto es una herramienta no química para poder, no sé, controlar una enfermedad en limón, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas creemos que es lo que más va a prevalecer. Una pregunta sobre bioestimulantes que yo he escuchado, ¿se recuperan también las malezas cuando se aplica el producto? Buena pregunta, y sí, siempre pasa. A ver, a la maleza estamos aplicando un herbicida. Fomesafem, vamos a ponerle, o lactofen, lo que quieran. A la soja le pega, pero no la mata. Entonces puede recuperarse. Pero el yuyo colorado es sensible a ese herbicida, lo mata. Por más que lo quieras recuperar, la molécula está diseñada para matarla. Lógicamente, en las condiciones que esa maleza esté dispuesta a morirse, ¿no? Pues si aplico un yuyo colorado así, y bueno, ahí no lo va a controlar y es probable que rebrote, pero la base está en que lo que aplico va a matar eso. Otra pregunta, están preguntando mucho, me parece muy bien. ¿El Genial. cultivo de girasol con estrés para suelos salinos lo ayuda? Mira, no lo ensayamos para girasol todavía. Estamos trabajando en otros cultivos que sufren estrés fuerte. En lo que es suelos salinos, nosotros empezamos ya hace unos cuantos años, y de la mano de la regional también, con un producto de aplicación al suelo que se llama Humiplex. Es un ácido húmico concentrado y lo que hace es brindarle al ambiente radicular mejores condiciones para el crecimiento de ese cultivo. El ácido húmico es uno de los componentes de la materia orgánica. Es como ponerle, si me permiten, tierra negra en la línea de siembra para tener mejores condiciones de crecimiento. El ácido húmico
quelata nutrientes, mejora la actividad microbiana, absorbe agua, retiene sales, etc. Tiene varios beneficios. Esa sería tal vez la mejor forma, por lo menos bajo nuestra visión y nuestra experiencia, de poder lograr mejor productividad en suelos salinos. Después la aplicación de Optimat podría ayudarlo también, pero por ahora nuestra experiencia es comenzar por la base, ¿no? Otra vez el concepto de ver qué problema primero y con qué Totalmente. solucionarlo. Y ver la magnitud de respuesta de cada tipo de producto que aplico, ¿no? Ir haciendo una pirámide. Bueno, lo básico, si yo tengo un suelo salino, lo básico es buena implantación, buen desarrollo radicular, y eso lo hago de arriba o abajo, abajo, ¿no? Y el ácido húmico, esto se aplica granulado, se mezcla con el fertilizante, dosis bajas de entre 40 a 60 kilos, no es algo complicado, mejora el ambiente radicular. Entonces ya la rapidez de salida de ese cultivo va a ser totalmente distinta, ¿no? Después, lógicamente, algo que le agreguemos arriba es probable que lo mejore. Pero bajo nuestra visión, en esa situación de suelos salinos, tenemos muy buena experiencia con Humiplex de aplicación a suelo. En distintos cultivos: girasol, soja, maíz, trigo, cebada, pasturas. La clave del seguimiento después también, que es Bueno, donde hacen mucho foco. Después. Exactamente. Hay situaciones donde vos ves las diferencias, ahí sí la ves de la camioneta. Ahí sí. Para nosotros nos gusta porque se ve a golpe de vista. En un suelo salino complicado, el Humiplex lo manifiesta muy clarito. Ahora, si me preguntan, che, tengo un lote bueno, ¿lo aplico para que me ayude? No, no tiene sentido, porque ahí no tenés la problemática. Esto es para mitigar una problemática de salinidad. ¿Dónde lo tenés que poner? En la parte del lote que tenga esa problemática. Obviamente no lo voy a poner en la laguna inundable, pero sí esa zona de transición donde uno ve que el cultivo viene y después empieza a caer, bueno, ahí es donde yo puedo mejorar un poco el rendimiento con el uso de esta herramienta que te comentaba. Bárbaro. No hay más preguntas, un poco para ir cerrando. En Apresid trabajamos mucho, hace muchos años, obviamente en siembra directa, pero se trata de pregonar que en principio la siembra directa no es solamente pasar la sembradora en el rastrojo del cultivo anterior, donde la tecnología era más de insumos, de mucho uso de herbicidas o de insecticidas, sino que hemos ido cambiando el concepto de sistema de siembra directa, donde se empiezan a tener en cuenta un montón de aspectos que están por fuera solamente de si elegimos un herbicida u otro. Todo esto que nos traen como novedad Optimat y toda la paleta que UPL ofrece de biosoluciones, es importante empezar a pensar en otras cosas por fuera de si controlamos solamente una plaga y también esto en qué momento, con qué problemáticas. La visión de sistema y de lote y de manejo específico creo que está cada vez más en foco y hacia eso van con estos productos. Totalmente. Pensemos que la palabra sustentabilidad, que está tan de moda, es muy lindo decirla, pero hay que hacerla. Y si logramos mejorar parte de los lotes donde la productividad es baja, con el uso sucesivo, raíces, ¿no? Ustedes saben que las raíces aportan la mayoría del carbono que queda en el suelo. Además genera poros estables, mejoramos la infiltración. Eso va de la mano de la sustentabilidad, ¿no? Es un ejemplo que salió del tema del suelo salino, cómo con una herramienta natural, biológica, impactar positivamente en la sustentabilidad de los sistemas. Que tanto nos hace falta más en este país, ¿no? Totalmente. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido a esta charla. Gracias, Daniel, por la disertación. Por favor, muchas gracias. RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión.
Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich.